La historia de San Macario de Roma nos transporta a una época compleja y profundamente contrastante, donde la grandeza exterior de la ciudad convivía con una fuerte búsqueda interior de sentido. Roma, centro del mundo conocido, era un lugar de poder, organización y tradición, pero también un espacio donde muchas personas anhelaban respuestas más profundas sobre el sentido de la vida, la verdad y la esperanza. En ese escenario nació Macario, cuyo nombre, de origen griego, significa bienaventurado o feliz, un significado que con el tiempo se reflejaría en la serenidad y firmeza de su vida espiritual. Aunque los datos históricos sobre sus primeros años son escasos, la tradición cristiana señala que San Macario creció en un ambiente donde la fe comenzaba a echar raíces con fuerza silenciosa. No era una fe ruidosa ni ostentosa, sino una convicción profunda que se transmitía de persona a persona, principalmente a través del ejemplo. Desde joven, Macario mostró una sensibilidad especial hacia la oración, el recogimiento interior y el deseo de vivir conforme a valores que iban más allá de lo material o pasajero. Mientras muchos buscaban reconocimiento, él parecía inclinarse por la sencillez y la coherencia entre lo que creía y lo que vivía. Roma, en aquel tiempo, estaba llena de contrastes. Por un lado, abundaban las distracciones, el comercio y las tradiciones antiguas. Por otro, pequeñas comunidades cristianas se reunían discretamente para orar, compartir enseñanzas y fortalecerse mutuamente. En ese entorno, Macario fue descubriendo que la fe no era solo una idea, sino un camino que transformaba el corazón y daba sentido incluso en medio de la incertidumbre. Su formación espiritual no se dio de manera repentina, sino a través de un proceso paciente, marcado por la escucha, el silencio y la observación atenta de quienes vivían con autenticidad. Desde muy temprano, San Macario comprendió que la verdadera fortaleza no siempre se manifiesta en acciones visibles, sino en la fidelidad diaria a los valores del Evangelio. Aprendió que la fe se cultiva en lo cotidiano, en la forma de hablar, de tratar a los demás y de afrontar las dificultades sin perder la paz interior. Esta actitud llamó la atención de quienes lo rodeaban, no por discursos elaborados, sino por la serenidad que transmitía incluso en situaciones complejas. El contexto espiritual de Roma también influyó profundamente en su crecimiento interior. Vivir la fe en una ciudad tan diversa exigía discernimiento y claridad interior. Macario aprendió a distinguir lo esencial de lo superficial, desarrollando una vida interior sólida que no dependía de circunstancias externas. Esta etapa de su vida fue clave para formar el carácter que más adelante lo convertiría en un referente espiritual para muchos. No buscó destacar, pero su coherencia hablaba por sí sola. Así, los primeros años de San Macario de Roma nos muestran a un hombre que, desde la discreción y la constancia, fue construyendo una relación profunda con Dios. Su historia nos recuerda que toda gran vida espiritual comienza con pequeños pasos, con decisiones silenciosas y con un corazón dispuesto a escuchar. En medio de una ciudad llena de ruido y movimiento, Macario eligió el camino interior, sentando las bases de un testimonio que seguiría iluminando a otros con el paso del tiempo. Con el paso de los años, la vida de San Macario de Roma fue entrando en una etapa decisiva marcada por un discernimiento cada vez más profundo. Aquella inclinación temprana hacia el recogimiento y la oración comenzó a transformarse en una convicción firme. Su vida no estaba llamada a seguir los caminos habituales del éxito social ni del reconocimiento público, sino a convertirse en un testimonio vivo de fe sencilla y constante, en medio de una ciudad activa y cambiante. Macario aprendió a escuchar la voz interior que lo invitaba a vivir con mayor entrega y autenticidad. Esta etapa de su vida se caracterizó por una búsqueda sincera de coherencia. San Macario comprendió que no bastaba con conocer las enseñanzas cristianas. Era necesario encarnarlas en cada gesto cotidiano. Así, su forma de hablar se volvió prudente, sus decisiones más reflexivas y su trato con los demás profundamente respetuoso. No buscaba corregir ni imponer, sino acompañar con el ejemplo. Esta actitud generó confianza entre quienes lo conocían, pues en él percibían una paz que no dependía de las circunstancias externas. Roma seguía siendo un lugar lleno de contrastes, y vivir la fe de manera auténtica
requería fortaleza interior. San Macario aprendió a mantenerse firme, sin caer en actitudes rígidas. Su espiritualidad se fue moldeando en el equilibrio entre la oración profunda y la atención a las necesidades de los demás. Comprendió que la vida espiritual no se construye aislándose del mundo, sino aprendiendo a estar en él sin perder la claridad del corazón. Durante este tiempo, Macario comenzó a ser buscado por personas que deseaban consejo o simplemente una palabra serena. Él no se presentaba como maestro ni como guía, pero su forma de escuchar y su capacidad para ofrecer palabras sencillas y llenas de sentido lo convirtieron en un punto de referencia discreto. Nunca hablaba desde la superioridad, sino desde la experiencia personal de quien también estaba en camino. Esta humildad fue una de sus características más notables. La vocación de San Macario no se manifestó a través de hechos extraordinarios, sino mediante una fidelidad constante a lo esencial. Eligió una vida sobria, desapegada de excesos, donde el silencio interior tenía un lugar central. En ese silencio aprendió a ordenar sus pensamientos, a reconocer sus límites y a confiar plenamente en la acción de Dios. Esta confianza le permitió vivir con serenidad, incluso en momentos de incertidumbre. Poco a poco, su nombre comenzó a ser conocido dentro de pequeños círculos cristianos, no por protagonismo, sino por la coherencia de su vida. San Macario se convirtió en un ejemplo de cómo la fe vivida con sencillez puede transformar el entorno sin necesidad de grandes discursos. Su presencia transmitía estabilidad, y su actitud invitaba a mirar la vida con mayor profundidad. Esta etapa fue fundamental para consolidar el camino espiritual de San Macario de Roma. Aquí se forjó el carácter de un hombre que entendió que la verdadera grandeza no consiste en destacar, sino en permanecer fiel. Su vida nos enseña que el crecimiento espiritual es un proceso paciente, donde cada día cuenta y donde las decisiones silenciosas tienen un impacto duradero. Así, Macario avanzó firmemente hacia una vida de entrega plena, preparando el terreno para la misión que más adelante marcaría su historia. Al llegar a la madurez de su vida espiritual, San Macario de Roma había alcanzado una claridad interior que se reflejaba en cada aspecto de su existencia. Ya no se trataba solo de una búsqueda personal, sino de una vida plenamente ordenada desde dentro. Su fe había dejado de ser únicamente un anhelo para convertirse en una forma concreta de vivir, pensar y relacionarse. Todo en él transmitía equilibrio, serenidad y una profunda confianza en la providencia divina. Esta etapa estuvo marcada por una estabilidad interior notable. San Macario comprendió que la constancia es una de las mayores virtudes del camino espiritual. No se dejaba llevar por impulsos pasajeros ni por entusiasmos momentáneos. Su vida estaba sostenida por hábitos firmes de oración, reflexión y servicio. Cada día, sin importar las circunstancias, encontraba tiempo para el silencio interior, convencido de que allí se fortalecía su relación con Dios y se renovaba su capacidad de amar a los demás. Su presencia comenzó a tener un impacto más amplio dentro de la comunidad cristiana. Sin proponérselo, Macario se convirtió en un referente de sensatez y prudencia. Personas de distintas edades acudían a él buscando orientación, no porque ofreciera respuestas rápidas, sino porque sabía acompañar los procesos personales con paciencia y respeto. Escuchaba con atención, hablaba solo cuando era necesario y siempre dejaba espacio para que cada persona descubriera su propio camino. San Macario entendía que la verdadera transformación comienza en el interior del corazón. Por eso, evitaba cualquier actitud que pudiera generar división o protagonismo. Su forma de enseñar era silenciosa, basada en el ejemplo constante. Vivía con sencillez, cuidando sus palabras y acciones, consciente de que incluso los gestos más pequeños pueden influir profundamente en los demás. Esta coherencia lo hacía creíble y cercano. Durante este tiempo, su vida se caracterizó por una profunda paz interior. No significaba ausencia de dificultades, sino una manera distinta de afrontarlas. Macario había aprendido a no dejarse dominar por la inquietud, ni por el miedo al futuro. Confiaba en que cada situación, agradable o desafiante, podía convertirse en una oportunidad para crecer en fe y humildad. Esta actitud lo mantenía firme y sereno, incluso cuando las circunstancias externas eran inciertas. La sobriedad seguía siendo una de sus principales características. San Macario eligió vivir con lo necesario,
evitando todo exceso que pudiera distraerlo de lo esencial. Esta forma de vida no era una renuncia triste, sino una elección consciente de libertad interior. Al no depender de bienes materiales, ni de reconocimientos externos, podía dedicar su energía a lo verdaderamente importante, el cuidado de su vida espiritual y la atención sincera a quienes lo rodeaban. Con el paso del tiempo, su testimonio comenzó a dejar huella duradera. Muchas personas recordaban sus palabras simples pero profundas, y sobre todo, su manera de vivir. San Macario demostraba que no es necesario realizar acciones extraordinarias para influir positivamente en el mundo. Basta con vivir de forma auténtica, fiel y comprometida con el bien. Su vida era un reflejo de una fe madura, vivida con humildad y perseverancia. Esta etapa consolidó definitivamente la misión de San Macario de Roma. Había comprendido que su llamado no era destacar, sino sacenar, acompañar y dar estabilidad espiritual a su entorno. Su ejemplo nos invita a valorar la fuerza de la constancia, el poder del silencio interior y la importancia de vivir con coherencia cada día. Así, su testimonio continuó creciendo, preparando el camino para el legado espiritual que marcaría las etapas finales de su vida. En esta etapa de su vida, San Macario de Roma había asumido plenamente que la santidad se construye en la fidelidad de lo cotidiano. Ya no buscaba grandes cambios ni nuevas etapas. Su misión estaba clara y su corazón firme. Comprendía que el verdadero servicio no siempre es visible, pero deja una huella profunda cuando nace de una entrega sincera y constante. Su vida transcurría con sencillez, marcada por el equilibrio entre la oración, el trabajo y la atención a los demás. San Macario desarrolló una notable capacidad para acompañar a las personas en sus procesos interiores. No imponía ideas ni ofrecía soluciones inmediatas. Más bien, ayudaba a discernir, a escuchar la propia conciencia y a confiar en el tiempo. Sabía que cada persona tiene su propio ritmo y que la fe auténtica no puede forzarse. Esta actitud lo convirtió en un apoyo valioso para quienes atravesaban momentos de duda o búsqueda espiritual. Su forma de servir estaba profundamente unida a la humildad. Nunca buscó reconocimiento ni autoridad y evitaba cualquier gesto que pudiera colocarlo por encima de los demás. San Macario entendía que la verdadera grandeza se manifiesta cuando se sirve sin esperar nada a cambio. Por eso realizaba tareas sencillas con el mismo cuidado y dedicación que las responsabilidades más visibles. Para él, todo tenía valor cuando se ofrecía con amor. La coherencia entre su fe y su conducta era uno de los aspectos más admirados de su testimonio. San Macario no separaba la vida espiritual de la vida diaria. Cada decisión, cada palabra y cada acción estaban impregnadas de sentido. Vivía con atención interior, procurando que sus actitudes reflejaran la paz que cultivaba en la oración. Esta coherencia generaba confianza y despertaba en otros el deseo de vivir con mayor profundidad. Durante este tiempo, aprendió a aceptar los límites propios y ajenos con serenidad. Comprendía que nadie es perfecto y que el crecimiento espiritual es un camino gradual. Esta visión lo hacía paciente y comprensivo, tanto consigo mismo como con los demás. San Macario enseñaba, con su ejemplo, que la misericordia comienza por reconocer la fragilidad humana sin perder la esperanza en la transformación interior. Su vida también estuvo marcada por una constante actitud de agradecimiento. Valoraba los pequeños detalles, los encuentros sencillos y los momentos de silencio. Para él, todo era una oportunidad para reconocer la presencia de Dios en lo cotidiano. Esta mirada agradecida lo mantenía libre de la queja y del desánimo, incluso cuando las circunstancias no eran favorables. Su serenidad no era indiferencia, sino una confianza profunda en el sentido de cada etapa de la vida. Con el paso del tiempo, San Macario se convirtió en un ejemplo silencioso de fidelidad. No era recordado por discursos ni gestos espectaculares, sino por una vida bien vivida, sostenida día tras día por la oración y el servicio. Muchas personas comprendieron al observarlo que la santidad no está reservada a unos pocos, sino que es un camino posible para quien decide vivir con coherencia, humildad y amor constante. Esta etapa fortaleció aún más su legado espiritual. San Macario de Roma mostró que una vida entregada, aunque discreta,
puede transformar profundamente el entorno. Su testimonio sigue invitando a redescubrir el valor de la perseverancia, del servicio silencioso y de la fidelidad diaria como caminos seguros hacia una fe auténtica y madura. En la etapa final de su vida activa, San Macario de Roma alcanzó una madurez espiritual marcada por la serenidad y la claridad interior. Ya no necesitaba demostrar nada, ni buscar confirmaciones externas. Su fe estaba firmemente arraigada en la experiencia vivida y en una relación constante con Dios honesta. Madurez se reflejaba en su manera de hablar, de escuchar y de acompañar a los demás, siempre con una calma que transmitía confianza y paz. San Macario comprendía que el paso del tiempo no disminuye el valor de la persona, sino que lo profundiza. Cada año vivido con fidelidad se convertía en una fuente de sabiduría práctica, nacida de la experiencia y no solo del conocimiento. Por eso, quienes se acercaban a él encontraban palabras sencillas, pero llenas de sentido, orientaciones realistas y una visión equilibrada de la vida espiritual, libre de extremos y de rigideces. En esta etapa, su presencia era especialmente valiosa para quienes enfrentaban cansancio interior o desánimo. San Macario sabía reconocer esos estados del alma, porque él mismo había aprendido a atravesarlos con paciencia. Enseñaba que la constancia es más importante que el entusiasmo pasajero y que la fe se fortalece cuando se sostiene, incluso en los días ordinarios. Su mensaje no prometía caminos fáciles, pero ofrecía profundidad y estabilidad. El servicio de San Macario se volvió cada vez más discreto, pero no por ello menos fecundo. A menudo, su mayor aportación era simplemente estar presente, escuchar sin juzgar y acompañar sin imponer. Entendía que muchas personas no necesitan respuestas inmediatas, sino alguien que las ayude a ordenar el corazón y a recuperar la confianza. Esta forma de acompañar, silenciosa y respetuosa, dejó una huella profunda en quienes lo conocieron. Su vida estaba marcada por una libertad interior notable. No se dejaba dominar por preocupaciones innecesarias ni por expectativas ajenas. Había aprendido a vivir con lo esencial, valorando lo que realmente construye el alma. Esta libertad lo hacía cercano, accesible y profundamente humano. San Macario mostraba que la fe auténtica no aleja de la realidad, sino que ayuda a vivirla con mayor equilibrio y sentido. Con el paso del tiempo, su figura se fue convirtiendo en un referente de coherencia, no por grandes gestos, sino por la armonía entre lo que creía y lo que vivía. Esta coherencia generaba respeto y admiración, incluso entre quienes no compartían plenamente su visión espiritual. San Macario enseñaba, sin palabras, que una vida bien ordenada interiormente irradia estabilidad y confianza. El legado de San Macario de Roma no se construyó sobre escritos extensos ni acciones llamativas, sino sobre una vida entregada con constancia. Su ejemplo dejó claro que la santidad se cultiva en la perseverancia, en la humildad y en la fidelidad diaria. A través de su testimonio, muchas personas comprendieron que la transformación interior es posible cuando se vive con paciencia, sinceridad y amor perseverante. Esta etapa final preparó el terreno para que su memoria permaneciera viva más allá de su tiempo. San Macario dejó una herencia espiritual basada en la sencillez, la coherencia y la paz interior, recordando a todos que una vida silenciosa, vivida con profundidad, puede iluminar a generaciones enteras. Los últimos años de San Macario de Roma estuvieron marcados por una profunda serenidad interior. No se percibía en el temor ni inquietud, sino una confianza madura, fruto de una vida entregada con constancia. Su relación con Dios se había vuelto sencilla y directa, sin complicaciones, basada en la fidelidad cotidiana y en una esperanza firme. Quienes lo acompañaron en esta etapa final recuerdan su actitud agradecida, su mirada tranquila y su capacidad de animar a otros, incluso en medio de la fragilidad propia de los años. San Macario entendía que el final de la vida no es una pérdida, sino una culminación. Cada experiencia vivida, cada dificultad afrontada y cada gesto de servicio habían preparado su corazón para este momento. Su ejemplo enseñaba que cuando una vida se vive con sentido, el paso final se afronta con paz. No buscaba protagonismo ni reconocimiento. Su mayor deseo era permanecer fiel hasta el último instante,
confiando plenamente en la providencia de Dios. Tras su partida, la memoria de San Macario comenzó a transmitirse de forma natural entre las comunidades que habían sido tocadas por su testimonio. Su nombre era recordado con respeto y cariño, no por hechos extraordinarios, sino por la coherencia de una vida bien vivida. Muchos encontraban inspiración en su sencillez, en su paciencia y en su manera equilibrada de vivir la fe, sin extremos ni rigideces. Con el paso del tiempo, su figura se convirtió en un modelo silencioso para quienes buscaban una espiritualidad auténtica y cercana a la realidad diaria. San Macario mostraba que no todos están llamados a grandes escenarios, pero sí a vivir con profundidad allí donde Dios los coloca. Su vida recordaba que el verdadero crecimiento interior ocurre cuando se vive con humildad, constancia y amor sincero. Hoy, el legado de San Macario de Roma sigue siendo actual, en un mundo marcado por la prisa y la superficialidad. Su ejemplo invita a detenerse, a ordenar el corazón y a redescubrir el valor de lo esencial. Su historia nos enseña que la santidad no consiste en hacer mucho, sino en vivir bien lo que se nos confía cada día, con fidelidad y paz interior. Oración a San Macario de Roma. San Macario de Roma, testigo de una vida sencilla y fiel, enséñanos a caminar con paciencia y a confiar en Dios en cada etapa de nuestra vida. Ayúdanos a vivir con coherencia, a servir con humildad y a encontrar paz en lo cotidiano. Intercede por nosotros para que, en medio de nuestras responsabilidades, sepamos mantener un corazón sereno y una fe constante. Amén. Han llamado a la acción. Si esta historia te ayudó a reflexionar y a fortalecer tu fe, dale like, suscríbete al canal y comparte este video con alguien que necesite un mensaje de esperanza y paz. Tu apoyo permite que más personas conozcan la vida y el ejemplo de los santos.